Es momento de iniciar nuestra entrevista porque nuestras invitadas ya se encuentran en cabina. Queremos presentar en primer término a Yasmín Reyes. Ella es psicóloga afroperuana, activista además, compañera de lucha. Bienvenida, ¿cómo estás, Yasmín? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sofía. Y también invitar y saludar a Vanessa Herrera. Ustedes ya la conocen, ella es coconductora del programa Mentalízate Perú, psiquiatra y también bienvenida a Afroraíces. Muchas gracias, qué importante es estar juntos y hablar de la salud mental también en lo afroperuano. Así es, y justamente es por eso que quería establecer esta conversación con ustedes en torno a la salud mental de la población afrodescendiente, porque va más allá de lo afroperuano, sino de afrodescendientes. Entonces, primero, hablar sobre el trauma racial. ¿Existe el trauma racial? ¿Es posible desde el aspecto científico y desde el aspecto psicológico reconocerlo? Primero contigo, Yasmín. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación porque este tema es como muy vital y gracias por visibilizarlo. En realidad es como el proceso psicológico del trauma racial, es un término que en realidad lleva muy poco tiempo estudiado, ¿no? Desde 2007, sí. En base a una investigación que se realizó en muchas revistas, ¿no? De Estados Unidos, muchas publicaciones, se han hecho investigaciones de cómo el racismo, las experiencias de racismo, tiene un impacto en la salud mental de las personas afrodescendientes y también otras personas racializadas, ¿no? Entonces, desde diferentes investigaciones, como que se ha hecho como que de alguna forma que los síntomas, por ejemplo, que hay en relación al impacto del racismo es ansiedad, es depresión, que pueden ser desde episodios, ¿no? Como leves de ansiedad y depresión, pero también podemos hablar de trastornos, ¿no? Depresivos o de trastornos de ansiedad, ¿no? Que existen como muchos tipos, ¿no? De estos diagnósticos. Además, también existe un estado de hipervigilancia, ¿no? Como esa sensación de haber vivido un evento en relación al racismo y luego estar en un estado de alerta, ¿no? De constante, claro, ¿no? Y también obviamente un impacto en la autoestima, en el autoconcepto, que obviamente eso ya genera muchos conflictos a lo largo de la vida, ¿no? En el 2018 yo publiqué una investigación para poder titularme como psicóloga. Hice una investigación sobre la salud mental en mujeres afrodescendientes en relación a sus relaciones de pareja también. Y lo que yo descubrí ahí es que la autoestima está muy relacionada con las experiencias de racialización, ¿no? Entonces, a una mayor, ¿no? Como conexión con la ancestralidad, una mayor conexión con nuestro linaje, ¿no? Con nuestra identidad afroperuana, va a haber un reflejo en la autoestima, ¿no? Y de lo contrario, si solamente escuchamos palabras negativas sobre nuestra identidad étnica y estamos expuestos a racismo constantemente, eso va a impactar, ¿no? Entonces sí podríamos decir que sí existe, sí, ¿no? Existe. Y Vanessa, ¿esto significa algún cambio a nivel fisiológico, biológico? Tú como psiquiatra, ¿podríamos decir que estos trastornos, porque al final son trastornos, ¿tienen consecuencias en el ámbito psiquiátrico? Sí, sin duda, el trauma histórico impacta a la salud física y mental. Y esto, diversos investigadores, ya desde Stevenson, Magui, en fin, diversos estudios, Tatum, analizan este trauma histórico y los impactos y genera un daño psíquico. Y esto implica mayor riesgo de depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y cuando ya hay un estrés postraumático, la persona está hipervigilante, la persona se anticipa negativamente, hay una sensación de reexperimentación de los daños, estereotipos, la cosificación sexual a las mujeres afro. Entonces eso hace que se reestructure el cerebro y se genera una remodelación cerebral. O sea, el impacto le llamamos epigenética, la influencia social e impacta severamente en realidad a la salud física también. Y en este sentido es tan importante que quienes están en el ámbito de la salud mental aprendan a reconocer esto, ¿no? Porque yo puedo hablar de mi propia experiencia, es decir, yo he recibido terapia durante mucho tiempo y nunca el tema racial ni el racismo salió en mi terapia. Entonces, y
Y luego yo me doy cuenta, no en el marco de la terapia, a la cual agradezco por si acaso, tampoco es que no, hubo ayuda y mucha, pero hubiera sido tan importante, Yasmín, que esto aparezca. ¿Por qué, digamos, desde una mirada más tradicional de la psicología y de la psiquiatría, esto no aparece? Creo que, bueno, ahí creo que podemos hablar de cambios más en el sistema educativo, ¿no? Ya. Porque en la universidad que yo estudié, que obviamente también agradezco todos los conocimientos, pero nunca hubo un curso relacionado a la mirada de la psicología desde, la interculturalidad, ¿no? O desde una mirada antirracista, ¿no? No se hablaba de repente porque no se cree importante, ¿no? De hecho, desde las personas que estudiamos, los autores que estudiamos, no son personas que han estudiado estos procesos, estos temas, ¿no? Entonces creo que a partir desde ahí, si en las universidades obviamente no hay esas formaciones, tanto también en las carreras de psiquiatría, en las carreras de psicología, obviamente no va a ser como relevante, ¿no? Creo que desde mi experiencia, para mí como una pauta bien importante fue lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd en el 2020, porque a partir de eso muchas personas, por ejemplo en mi consulta privada que yo brindo, muchas personas afrodescendientes, ¿no? Comenzaron a venir a mi consulta y me decían esto que tú comentas, ¿no? De que de repente podían haberles ayudado en diferentes situaciones los terapeutas, pero no en procesos de racismo, no en procesos de conexión con su ancestralidad o herramientas antirracistas para poder enfrentar, ¿no?, estos procesos, ¿no? Entonces creo que es importante como profesionales de salud mental y en general profesionales de la salud en general, que en las mismas universidades creo que se debería de tomar mucho más en cuenta que no existan como un curso lectivo, sino como un curso obligatorio, ¿no? Y que haya como una especie de enfoque no antirracista dentro de esos procesos, y más aún si vamos a recibir y acompañar procesos de sanación, porque eso sí como impactó mucho. Mi experiencia también personal, como muchos psicólogos y psicólogas, también necesitamos un espacio de sanación. Yo también lo tengo. Yo tengo como, creo que también es decirlo, el privilegio, porque no muchas personas podemos acceder a eso, de haber tenido terapeutas negras, ¿no?, afrodescendientes, ¿no? Y eso cambia realmente todo el proceso, porque el hecho de que te validen tu experiencia, que no la juzguen, que no la invaliden, ¿no?, como algo que tú te estás inventando, ya cambia tu proceso de sanación y la mirada que tienes de tu identidad, ¿no? Claro. Entonces es sumamente importante. Y desde el trabajo que tú realizas, Vanessa, sin duda también recibes a personas diversas, ¿no? Donde el tema racial puede estar, pero también hay otros factores desde este enfoque interseccional, explicándole a nuestros oyentes que cuando hablamos de enfoque interseccional estamos hablando de que una persona tiene distintas identidades y distintas condiciones. Entonces, en estas condiciones y en estas identidades, ¿es necesario hacer un reconocimiento de las mismas durante la terapia, durante la incursión desde la psiquiatría? ¿Cómo tú manejas eso? Importantísimo. Entonces aquí hay un tema que nos ha planteado, que tenemos un modelo todavía muy tradicional en la formulación de caso clínico. Entonces tenemos un modelo muy biomédico, muy reducido, muy reduccionista le llamamos, y no miramos la importancia de lo intercultural, de la identidad racial, pero eso parte que el propio terapeuta, psiquiatra tenga una autoidentificación clara y también comprenda cómo aterrizar ello. En mi práctica, la psiquiatría transcultural es de lo más esencial. Estamos bregando este año, por primer año después de muchos años, vamos a volver a impartir el curso de psiquiatría transcultural para los residentes de posgrado en una universidad, ¿no?, en el país, en Cayetano. Entonces, esto ha sido una brega. Wow, eso es un anuncio muy importante. Y eso es una brega que creo que 10 años, 12 años no se dictaba este curso. Entonces, tener esa mirada amplia, no solo interseccional, sino también de colonial. O sea, tenemos que reconocer nuestra historia. Tenemos una historia de colonialismo y la psiquiatría, la psicología está impactada de colonialidad en cuanto a los referentes, ¿no?, de la forma de ser terapia. ¿Será realmente igual de efectivo esa terapia a una persona afrodescendiente? ¿Realmente funcionará? Las narrativas, las historias, la musicalidad, lo corpóreo,
territorio es totalmente diferente. Entonces, una persona que nos identificamos afrodescendientes, podemos verlo de otra mirada. Y cada territorio, cada persona y familia es diferente. Entonces, sí, necesitamos cambiar de construirnos las familias, valorar nuestra identidad racial con mucho orgullo y cambiar los estilos de crianza, las pautas de crianza decididamente y hacer una justicia racial necesaria. Y qué importante lo que señalas, la verdad, hay anuncios importantes, interesantes, y creo que hay cosas que están cambiando, y también hay que decirlo que es a partir de mucha lucha, de muchos años, de muchas décadas de lucha que son necesarios reconocer. En la consulta, hablando del trabajo que tú realizas, Yasmín, la situación de las mujeres afrodescendientes, a mí me llama la atención, quizá, la manera como se plantean las relaciones afectivas, ¿no? Yo creo que no todos lo saben, pero creo que hay una constante en muchas relaciones de mujeres afros, y si tienes la piel más oscura es mucho más claro el asunto, de la clandestinidad, ¿no? Sí. Es decir, y esto es algo real, no se dice mucho, pero es algo real, ¿no? Que sobre todo no solamente cuando hay parejas interraciales, también de los propios hombres afrodescendientes. Exacto. Entonces, ¿Cómo plantear un cambio en ese sentido? ¿Qué es lo que inicia una terapia a una mujer afrodescendiente que quizá ni siquiera reconoce ese nivel de violencia? Sí, eso es bien importante porque es lo que yo llamo los pilares del enfoque antirracista en la salud mental, ¿no? Y para mí son como algunos, ¿no? Que creo que son también como este tema recién está empezando a hablarse, también se pueden ir añadiendo a lo largo del tiempo. El principal es la conexión con la ancestralidad. Entonces, cuando una persona afrodescendiente, una mujer afrodescendiente viene y me dice, tengo que trabajar este tema, o lo que tú cuentas, ¿no? De este tipo de situaciones en sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces, yo siempre voy a la raíz, ¿no? Porque creo que me parece importante, ¿no? A la ancestralidad. ¿Cómo es la conexión con tus ancestros? ¿Cuáles son las historias familiares que hay sobre estos temas que también te ocurren, ¿no? ¿Qué es lo que has escuchado? Entonces ahí vamos viendo las creencias que hay, ¿no? De repente estas frases como mejorar la raza, sí, ¿no? Que hay en fuertes, muchas personas, ¿no?, afrodescendientes de hombres negros que yo he escuchado decir, yo nunca estaría con una mujer negra, sí, una mujer afroperuana, porque tengo que mejorar la raza, ¿no? Entonces ahí como se pueden generar estas relaciones de, como tú dices, clandestinidad, ¿no? Estas relaciones no visibles, ¿no? Y eso obviamente va a impactar en la mirada que tiene la mujer negra, mujer afrodescendiente sobre sí misma, ¿no? Entonces, primero, como voy a ese proceso, ¿no? En la ancestralidad de esas creencias familiares, ¿no? Y como son creencias, siempre se procesa en el sentido de son creencias que son aprendidas y por lo tanto se pueden desaprender, que no es de un día para otro, no es en 4 sesiones, no es en un mes, siempre lo digo, ¿no? Porque a veces las personas piensan que los procesos de terapia de sanación son como súper rápidos, ¿no? Entonces ese proceso primero. Luego lo segundo es la conexión con el cuerpo, porque todos estos tipos de violencias pasan por el cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo físico de las mujeres afrodescendientes, el cabello, el color de la piel. Entonces a veces hay un bloqueo, ¿no? En la conexión del cuerpo, ¿no? Sí, y la autoestima o el amor propio, sí, que tanto se habla, no nace de la nada, ¿no? Es algo que también hay que decirlo, porque digamos, estamos en tiempos en los que te piden y te exigen amor propio, pero ¿cómo tienes amor propio si has tenido y tienes durante toda tu vida mensajes racistas que te minimizan, que te humillan y demás, Vanessa? Sí, sin duda, desde el desarrollo infantil temprano hay mensajes de odio que hemos resistido nosotras, ¿no? Me autoidentifico en esa experiencia, o sea, que tal vez no eres suficientemente bella o bello, o el cabello, pelo malo, ¿no? O el cuerpo, o te sexualizan desde muy niña. Y esto es una experiencia dolorosa que hace que escondamos el cuerpo, por ejemplo, las mujeres, escondamos los pechos, escondamos las caderas, lo sintamos feo, ¿no? Y el pelo lo hacíamos, lo planchamos, y entonces todo eso nos negamos, ¿no? Y esto en los modelamientos primarios, los primeros modelos primarios, papás, mamás, cuidadores, al haber una aculturación, lamentablemente negamos nuestra importancia y validación y autoafirmación. Tenemos que trabajar en nuestra crianza temprana un modelo de aceptación total, aceptación radical, validación incondicional, validar nuestras raíces, conocer ese proceso histórico y aprender
aprender también la capacidad de resistir a los mensajes de odio. Tenemos que, como padres, madres, cuidadores, entrenar a nuestros hijos e hijas a cómo resistir y rápidamente detener los mensajes de odio que se dan desde el jardín, desde mucho antes, desde el nido. Ahí aprender. Eso va a enseñar a autoafirmarnos, resistir y tener mayor autoconfianza y autoestima. Y esto nos permite hablar de las crianzas libres de racismo, ¿ya? Hablemos de cuestiones cotidianas para esta parte. Por ejemplo, en casa tienes varios hijos y al que tiene la piel más oscura, ni siquiera estoy hablando solo de afrodescendientes, le dices negro, negrito, de cariño. ¿Qué podemos decir ante eso, Yasmín? Claro, o sea, creo que primero es como darles el mensaje de que, o sea, qué características estamos asociando a esa palabra, ¿no? Como negrito, ¿por qué el negrito? O sea, ¿por qué el hito? ¿no? El hito, de cariñito. ¿Por qué? Porque genera como una sensación de pequeñez, Así ¿no? es. Y eso ya, como de alguna forma el lenguaje es bien importante, ¿no? Y además esta diferenciación, obviamente creo que son estos procesos que se tienen que hablar concretamente, ¿no? Los padres afrodescendientes o personas, o sea, porque también puede ser que tengas un hijo que no tenga tu misma identidad étnica racial, como pasa en muchas familias birraciales, y entonces es importante como tratar el tema, ¿no? De, ok, estos procesos pueden ocurrir, ¿no? Entonces creo que la comunicación es la base, creo, de todo proceso, ¿no? Con la realidad que vivimos las personas afrodescendientes también, ¿no? Y, por ejemplo, el mejoramiento de la raza. ¿Qué impacto puede tener el decirle a tus hijos, a las personas que te rodean, que tienes que mejorar la raza? Es una narrativa terrible y dolorosa. Justo hace unos días tenía una persona que acompañaba a adolescente. Miren, los primeros enamoramientos, cuánto impacta lo que ya nos narra la mamá, nos dice, ¿no? Directamente, pero será pues blanquito, ¿no? Será, te recuerda, hija, que tenemos que mejorar la raza, no me traes acá otro negro. Esas frases son tan dolorosas, tan humillantes, negativas, son formas de violencia que se normaliza en nuestros entornos. Deja de hacerlo. Tú como mamá, papá, cuidador, deja de hacerlo. Valida incondicionalmente y acompaña activamente a un enamoramiento saludable, con respeto mutuo, amor, comunicación, más allá de los estereotipos y lo corpóreo. Eso es lo más esencial y es necesario repensar. A veces creemos en el sarcasmo, ¿no? La burla, no, pero yo te lo dije de broma, no, es una broma, nada más, no. El lenguaje no es inocente. Todo el tiempo comunicamos y esa comunicación revela nuestro sistema de pensamientos, creencias que impactan a largo plazo. Tenemos parejas, yo soy terapeuta de pareja y familia, tenemos parejas que siguen marcadas décadas por el mandato familiar de la voz de la madre o de la abuela que le dijo mejora la raza y hasta ahora sigue eligiendo algo o se sigue sintiendo fea o feo por su nariz no aceptada, ñata, o no acepta su pelo, y entonces eso le hace sufrir y sigue sufriendo emocionalmente en un vínculo al no amarse, ¿no? Al no amarse. Por ejemplo, decían, ¿no? Y no sé si seguro dicen todavía, si yo ya te saqué a la sala, ¿por qué te quieres regresar a la cocina? Cuando alguien quería estar con una persona afro, ¿no? Con una persona negra en realidad. Claro. Entonces, estas cuestiones tienen raíces coloniales, porque Sí. como bien hacías referencia, Vanessa, tiene una causa desde el colonialismo, y en la primera etapa del programa hablábamos con Maribela Relucea, por ejemplo, sobre la historia y las maternidades afros. ¿Cómo marca esto las relaciones sociales, las relaciones con los hijos, con las hijas, todo este racismo? ¿Cómo marca? ¿Podría marcar de alguna manera? ¿Y qué hacemos para liberarnos de todo eso, además de todo este proceso de sanación, Yasmín? Por supuesto que va a tener un impacto, ¿no? Especialmente cuando hay varias identidades étnicas en la familia, ¿no? Claro. Porque somos un país diverso culturalmente, o sea, va a existir, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, ¿no? Como si de repente tu mamá, que es una persona blanca o mestiza, tiene conductas racistas hacia su propio hijo, obviamente va a generar problemas de base. Si tu mamá te Claro. dice eso, ¿qué puedes esperar del resto, no? ¿A qué le exiges? Exacto, y como pueden ser bien sutiles, ¿no? Pueden ser como, no te vistas de cierto color porque vas a estar como más negrito, ¿no? Entre comillas, ¿no? O te tengo que cuidar más porque eres como más vulnerable, ¿no? En ese sentido, ¿no?
o de repente la visión, ¿no?, que tienen de su propia identidad, ¿no?, los mensajes, ¿no? Y no necesariamente que le va a decir a su hijo o hija, sino de repente mensajes racistas dentro de la casa sobre otras personas, ¿no? Entonces eso ya como está marcando, ¿no? Entonces creo que para liberarnos de eso es básico como comenzar a educarnos, ¿no? Todos los padres que están escuchando es como, o también a los futuros, ¿no?, padres que están en ese proceso, como saber que somos una sociedad que tiene bases coloniales y que tiene como un proceso racista también. Y que de alguna forma la educación siempre se puede dar, ¿no? Felizmente ahora con todo este tema de las redes sociales, este tipo de programas ayuda, ¿no? Entonces creo que la educación es base porque los mismos padres pueden tener muchas creencias, ¿no? Y creo que es importante como desaprender esas creencias, reaprender nuevas narrativas y a partir de eso crear, como tú dices, crianzas liberadas de racismo, ¿no? Y Vanessa, este camino es difícil, ¿no? Tú estás en el sector público también. ¿Qué crees que debemos hacer para seguir colocando este tema, para mejorar nuestras relaciones interpersonales y sociales, que finalmente es lo que conduciría a tener crianzas libres de racismo? O sea, que tenemos que tener un trabajo decidido y firme, con inversión clara en salud mental, en políticas para decolonializarnos, para hacer un frente de justicia racial histórica en nuestro país. Y eso implica políticas de todos los servicios de salud mental, donde tenga un claro enfoque. Tenemos felizmente direcciones de salud mental de pueblos indígenas y afrodescendientes que tienen que intervenir directamente a lo largo del curso de vida. Y tenemos que trabajar en políticas decididas de educación y acompañamiento a las familias para trabajar ese trauma racial. De nada sirve si esto es etéreo, necesito yo saber un paso a paso. Y existen programas y evidencias interesantísimas en el mundo de cómo empiezan a intervenir en familias racializadas con traumas históricos y acompañan paso a paso y cómo tener nuevos estilos de crianza en ese proceso y sanar. Pero eso implica inversión, programas educativos, trabajo en alianza con el Ministerio de Educación. Claro que sí. Por favor, ¿dónde las podemos ubicar, Yasmín? Por favor, tus redes. Por Instagram estoy como @sanardesdela_raíz_, ahí me pueden ubicar. Muy bien. Recomendadísima, Yasmín. Vanessa. Bien, que invitar a todas las personas y también a los que ven este programa a seguirnos en Mentalízate Perú. Estamos junto a Martín Zurita de lunes a viernes de 9 de la noche a 10 de la noche. Tenemos consultorio libre. Ustedes pueden llamar al WhatsApp nacional y vamos a atender sus consultas. Estos temas, tal vez el impacto en la salud mental por el racismo, podemos acompañarte y escucharte. Síguenos también en nuestras redes. Muchas gracias, Vanessa. Ya saben, somos más. Miren, Vanessa Herrera, afrodescendiente, ¿no es cierto? Autoidentificada como afrodescendiente. Socorro, ahí está, Socorro, por favor, hermana, afrodescendiente, ahí estamos. Y yo, entonces, y aquí en la radio, y Yasmín, psicóloga afrodescendiente. Somos más, para que no nos digan minoría, Nos vamos. Muchas gracias. Musiquita final. Ya sé que me voy, pero musiquita final. Nos vamos y gracias por haber acompañado a Afro Raíces, siempre en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Gracias, Miquele, gracias, Alberto, gracias, Noelia, por el acompañamiento y el apoyo en el programa. ¿Tenemos? No hay música, sí hay música. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Te extraño mucho, como siempre. La versión de Bayón, mujer y madre afroperuana, de amor eterno. Nos vamos. Tú eres la tristeza y de mis ojos, llorar en silencio por tu amor. Segundo a segundo, las noticias como son.